Y nos acompañan Inti Soledad, Bustos, Samantha, Quintero Nasta, ¿está bien? Así que les voy a pedir que ellas se presenten sus trabajos y bueno, las escuchamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Inti, vengo de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza. Voy a trabajar un poco con la nueva narrativa argentina, la civil y barbarie y el gótico, en algunas partecitas de nuestra parte de noche, que adelanto, voy a spoilear indefectiblemente. Así que pido disculpas si alguien no ha terminado la obra. Voy a analizar 3 puntos clave acá en esto de... en este repasito, que es, por un lado, bueno, la nueva narrativa argentina, desde donde la toma Elsa Drukarov, en Los prisioneros de la torre, pero principalmente voy a tomar la visión que le da, o la lectura que le da, en las narrativas del sinceramiento, que es el artículo que está dentro de la historia crítica, ¿no?, de Dietrich. En esa nueva narrativa argentina, Drukarov incluye a Mariana Enríquez, nacida en el 73, en la segunda generación de postdictadura. Ella hace una división y dice, bueno, la segunda generación van a ser los que empiezan a publicar, ¿no?, post-2000. Y la incluye a pesar de que el primer libro de Mariana Enríquez es del 95, que es Bajar es lo peor. Pero bueno, la temática también hace que esté incluida ahí. Algunas de las características, ¿no?, que me parece importante destacar acá de esta nueva narrativa es, y que van a estar relacionadas un poco con lo que ella va a llamar la civil y barbarie después, que es un término bastante interesante para leer esta etapa de la narrativa argentina actual o más reciente. Por un lado, que a diferencia por ahí de la literatura testimonial que viene de la etapa anterior, hay una ausencia, ¿no?, del tono de denuncia. Acá después voy a hacer una salvedad respecto a esto. Después, por otro lado, hay un sentimiento, ¿no?, de culpa. Pensemos que es una generación que ha vivido su infancia durante la última dictadura militar y que ha vivido su adolescencia y su juventud durante los 90, ¿no?, y hasta la explosión de la crisis del 2001. O sea, un lindo primer recorrido humano. Después va a marcar ya propiamente dentro de lo textual que las temáticas van a ser completamente novedosas o casi con respecto a esta primera generación, a tal punto, a esta primera generación de postdictadura, a tal punto que en realidad le va a dar visibilidad, va a decir Drukarov, ¿no?, a la primera generación. Va a ser la segunda la que le termina dando visibilidad con todo lo que organizan culturalmente. Hay una excepción, sin embargo, ¿no?, a este origen invisible de las narrativas de postdictadura, que es la Biblioteca del Sur, en la colección de Juan Forn, ¿no?, que va del 90 al 93, y en esta colección, si bien no la incluye Enríquez, el ojo de Forn no se equivocaba nunca, y va a editar después Bajar es lo peor en el 95, y Drukarov va a decir de esos textos de Biblioteca del Sur que van a resultar fundantes para la nueva narrativa argentina. Yo agrego que con Bajar es lo peor queda fundado, ¿no?, una parte importante del gótico argentino. Los temas fundamentales, Mariana Enríquez tiene algo muy particular, que es que hace una actualización del gótico, de los tópicos, del modo gótico, y además de esto que King llama puntos de presión fóbica, ¿no?, los une y los actualiza en clave nacional y pone ahí a tejer redes donde saltan a la luz los miedos más profundos de los argentinos y las argentinas. Hay algunos tópicos interesantes acá, o sea, yo digo, Bajar es lo peor, no quiero hablar en general, ¿no?, del gótico, por mucho que la queramos a Enríquez, digo, pero me parece una novela muy importante y poco leída, tal vez. Entonces, bueno, como principio creo que invito a la relectura o a la lectura de Bajar es lo peor, porque hay un germen importante ahí en esa noche de los 90, ¿no?, con estos adolescentes bellos, vampíricos, ¿no?, y completamente adictos. Por otra parte,
ese escepticismo, ¿no?, de toda esa generación a la que pertenece la propia Enríquez, no tiene, en palabras de Drukarov, ninguna corrección política. Entonces eso también le da a las novelas una crudeza en la narrativa que es bastante novedosa. Y nos lleva al segundo punto importante de esto, que es la síbil y barbarie, ¿no? O sea, si el siglo XIX y el siglo XX se pasaron la pelota tratando de construir identidad nacional a través de visiones y revisiones, ¿no?, de la civilización y la barbarie y demás. Bueno, acá la nueva narrativa argentina funda algo que es la síbil y barbarie, y es que no hay antinomia. Se fusionó. No armónicamente, no es una síntesis superadora, ¿no? Es la representación de un futuro que no existe, no hay futuro. Entonces la síbil y barbarie marca eso, no hay antinomia porque no hay entre qué optar absolutamente. Entonces, bueno, esto va a quedar bastante representado en esta generación de la que hablamos, que fueron niños durante la dictadura y adolescentes en los 90. Por otra parte, hay algo que empieza a ser Enríquez, y con esto ya voy a ir entrando un poco en la novela puntualmente, que de todas maneras no lo hace solamente en Nuestra parte de noche, que es el tema de la identidad de todos estos jóvenes y estas jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, si la dictadura nos dejó sin identidad, los 90 y la crisis del 2001 nos dejaron sin futuro. Entonces, bueno, ahí entre esos temas va a ir versando la narrativa en general, digamos, los cuentos y la novela o las novelas. Hay un panorama que es completamente desolador, a eso es a lo que voy. Por otra parte, hay algo que quisiera destacar acá, que tiene que ver un poco con el modo gótico puntualmente, ¿no? Hay algo que del modo gótico, que como lo trabaja Enríquez, que es esto que decía recién, que es la actualización en clave nacional, ¿no? O sea, lo usa para hablar de la realidad nuestra, de nuestra historia, de nuestra realidad cotidiana, de nuestros miedos, ¿no? Esta novela, que es del 2019, y me parece también que va a tener por ahí algunos asteriscos justamente por la época de la publicación, actualiza algunas cuestiones referidas al gótico, pero no solamente en lo sobrenatural, por ejemplo, como pueden ser los fantasmas, ¿no? Si bien aparece, ¿no? O sea, elige lo sobrenatural para hablar de los fantasmas de la dictadura, que es un trauma nacional, pero además, en este caso, y ya la dictadura empieza como a diluirse de alguna manera, ¿no? Y empieza a focalizarse, y va a cerrar la novela con Gaspar, que es el protagonista, ¿no? Entonces, que ya va a adquirir su identidad, ¿no? La va a encontrar al final de la novela. Drukarov dice algo, que cito: el pasado mortífero de la dictadura es el sustrato apenas pronunciado de la síbil y barbarie. Y esto me parece importante porque de alguna manera marca cómo se fue saliendo, ¿no?, de ese fantasma con una época histórica que llegó después, que post-2001, ¿no?, y que arranca con algo que fue una ventanita por ahí, que fue la llegada del kirchnerismo como una politización o una nueva invitación a la politización juvenil en general. Entonces, bueno, acá, en Nuestra parte de noche, vemos que la dictadura en general, en esto que están los fantasmas y demás, pero pasa, excepto puntualmente, ¿no?, en el capítulo que es esta crónica apócrifa del Pozo de Sañartú, pasa un poco por encima. Entonces aparece por ahí en algunos parlamentos chiquitos, ¿no?, en la parte de la infancia de Gaspar, cuando se junta con Adela y demás, y comentan, ¿no?, que nadie se anima a preguntarle a Adela si su papá es un desaparecido, ¿no?, y cómo las teorías por ahí en realidad dicen que, bueno, que es un desaparecido, que otros dicen que era un policía, bueno. En otro momento, cuando al principio de la novela Juan hace ese viaje hacia Misiones con Gaspar chiquito, dice esto de, bueno, hay que estar en orden porque no hay que tentar, ¿no?, en las
fronteras y demás, pero muy por encima, tal vez lo más puntualmente gótico aparece cuando están en el río Paraná y empiezan a percibir, ¿no?, esos muertos de la dictadura que habitan como fantasmas del río. También, otra cosa que me parece importante en esta lectura del terror o el gótico que hace Enrique, el terror y el gótico, por ahí es un poco polémico esto, espero que no me traiga muchas preguntas después. Lo uso como sinónimos en este caso, ¿no? Enrique es algo que es maravilloso, que es usar los puntos de presión fóbica propuestos por King. Entonces, Stephen King muestra, ¿no?, a través de sus obras ciertos tópicos que, bueno, que están bastante trabajados, incluso Enrique los ha mencionado en varias de sus entrevistas, ¿no?, esto de qué significa Carrie, ¿no?, y el bullying, el caso del bullying, ¿no?, adelantándose King siempre, ¿no? Bueno, Enríquez presiona todo el tiempo esos puntos de presión fóbica, pero acá, ¿no?, como particulares, puntuales, bien argentinos y latinoamericanos, no solamente acá en la novela. Digo, hay ejemplos muy puntuales, como el caso de Bajo el agua negra, que menciona, ¿no?, el abuso policial. Entonces, bueno, estos temas son los que todo el tiempo están funcionando también ahí para hacer saltar el terror. Después, por otra parte, no quiero pasarme con el tiempo, estoy como controlando medio. Perfecto. Hay algo, la Civil y Barbarie, hay algo que plantea que es un entendimiento, busca entender más que tal vez construir una nueva oposición o una nueva estructura de eje sobre la cual debatir. Es un modo de tratar de entender esta realidad en la que no hay salida, no hay frontera, no hay futuro. Entonces, voy a mencionar puntualmente dos elementos muy chiquititos que la verdad es que encima nuestra parte de noche da para mucho, ¿no?, 700 páginas, la verdad. Pero por un lado es el tema de la herencia, ¿no? Cómo eso en la novela de Enríquez es trabajado desde el modo gótico, desde la Civil y Barbarie, y esto que digo, ¿no?, en una clave nacional pura. Entonces tenemos, ¿no?, si en algún momento se pensó que la barbarie era esa otredad maldita, bueno, las generaciones de posdictadura son quienes reciben esa herencia maldita, ¿no? Entonces, la herencia está trabajada a través del gótico en nuestra parte de noche, pero es esa representación de todo lo que hemos heredado las generaciones que vinimos posdictadura y post-2001. Y por otra parte, un tópico del gótico que me parece que está trabajado de manera muy interesante y como muy buena representación de lo que significa la Civil y Barbarie es el tema del pasaje a otro lugar, ¿no?, que el gótico lo trabaja mucho. Acá en la novela aparece ese otro lugar al que se puede acceder tanto desde una casa en Misiones de un miembro de la orden como desde Londres, ¿no?, pero no hay salida, o sea, no da a ningún lado. Entonces, ese otro lugar es esa Civil y Barbarie, ¿no?, plagada además de monstruosidades, de arcanos, ¿no?, que están representados, ¿no?, en un lugar completamente horrible y al que no se puede salir, y que al final de la novela, acá viene por ahí el peor de los spoilers, al final de la novela Gaspar encierra a la orden, ¿no?, a toda la orden esta maldita y siniestra y perversa, los encierra y tapia, ¿no?, la puerta y no los deja salir nunca más. Ese mismo otro lugar se los devora, digamos, son devorados en ese mismo otro lugar. Entonces, hay algo que a mí acá me parece por ahí un poco más una vueltita de tuerca, o ese pequeño asterisco que yo mencionaba respecto de la Civil y Barbarie, y la ventanita esa pequeña, independientemente de lo que pueda haber pasado después, digo, ¿no?, históricamente hablando, que tiene que ver con la llegada del kirchnerismo y la politización de las juventudes. Acá, la novela es del 2019, aunque cronológicamente y ficcionalmente termina en el 97. Entonces, vemos que esa pequeña luz de lucha
corta de alguna manera con la Sibili Barbarie. Gaspar no deja hacer, no deja que todo termine, ¿no? Toma partido, va en busca de su identidad, se encuentra con su identidad, acepta que ha heredado, ¿no?, que esa herencia maldita de la que hablamos, y toma una decisión al respecto, que es esta de encerrar a su familia, ¿no?, a quienes oprimieron, no solamente a él, y por eso digo, como representante de esa juventud, de esa generación, segunda generación de postdictadura, que está ficcionalizada en Gaspar, no solamente toma venganza por él mismo de esa herencia maldita, sino también por quienes oprimieron a sus mapadres. Entonces, para terminar, que creo que estoy como muy pasada de tiempo, quiero una cosa nada más cerrar, que es, primero esto, que tal vez el asterisco a la Sibili Barbarie termina siendo un nuevo análisis, ¿no?, en el que hay que dar un pasito más a narrativas mucho más actuales, publicadas, diría post-2010, y que tal vez tienen ese halo de, o ese halo de lucha pequeñito, aunque sea. Y por último, una frase para justificar esto de Ludmer, que dice, no se puede no imaginar desde aquí algún tipo de resistencia y de negatividad. No se puede siempre perder. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samantha Quintero Nasta, vengo de Rosario, formo parte de la Maestría de Literatura Argentina de la UNR y en el marco del cursado y escritura de la tesis es que presento esta ponencia que se titula El modo gótico entre lo ficticio y lo facticio en la narrativa de Mariana Enríquez, el horror y las subjetividades posibles. Altiva, hermosa, ufana de su noble estatura, con su gran ramillete, su pañuelo y sus guantes, tiene la negligencia y la desenvoltura de una esbelta coqueta de aires extravagantes. Con estos versos presenta Baudelaire en el poema Danza macabra a la muerte, personificación que nos interesa por el lugar central que tiene en la narrativa de Mariana Enríquez. A nuestro entender, la obra de esta autora amerita una lectura de conjunto que dé cuenta de las vinculaciones entre las zonas de escrituras que, siguiendo a Albert Chillón, hemos optado por denominar ficticia y facticia según sus grados de referencialidad, dada la presencia de lo que llamamos una mirada tanática transversal, es decir, una representación singular del tópico de la muerte presente en toda su escritura. La figura de la muerte danzante es pertinente no solo por la representación de Tánatos encabezando el baile de los muertos, sino también por la idea de ritmo, movimiento que implica esta danza. De nuestro planteo sobre la mirada tanática en la narrativa de Mariana Enríquez, en esta ponencia, analizamos un aspecto, el ritmo de esa mirada tanática que surge de la conjunción y la escinción que se da en simultáneo entre quien mira y lo que es mirado. Este será, por momentos, el andar tranquilo del caminante que recorre sin prisa o la degustación, la cata del mirador que rumia lo que el mirón traga con premura. Será también la aceleración de las pulsaciones que darán cuenta de una temporalidad turbulenta. Estamos pensando el ritmo como el movimiento que se produce en la mirada, entendida como una vinculación dialéctica entre el observador y lo observado. La mirada es ritmo porque se construye discursivamente, involucra el decir y se vuelve melodía. Lo es además porque emerge del acto de transitar, de un andar que hallará distintos modos. Estas imágenes aluden a una mirada que danza y es nuestro objetivo dilucidar los pasos que hacen a su movimiento para indagar en las figuraciones del horror que presenta Mariana Enríquez en su obra, contrastando la zona ficticia y facticia a fin de observar qué ocurre con el modo gótico en su escritura. La idea de modo gótico la tomó del libro de Goicoechea que compila en Miradas Góticas y también en Matriz Gótica. Bajo el agua negra, lo gótico y la reconfiguración del espacio de terror. En este relato se narra la historia de Marina,
una fiscal que investiga hechos de violencia policial en las zonas vulnerables del conurbano bonaerense. Su labor se ve alterada cuando llega una jovencita a decirle que tiene que ir a la villa y ver con sus propios ojos que Manuel ha regresado y la quiere conocer. El joven asesinado había aparecido. ¿El cuerpo o Emanuel? Quienes lo habían visto en la villa, cito, decían que caminaba lento y que apestaba. Fin de cita. Como si fuese un zombi, un muerto vivo. Comienza a perturbarse la racionalidad con la que la fiscal investiga. Se altera el clima y el relato emprende allí el camino hacia el terror pesadillesco. Marina sabe que el asesinato de estos jóvenes fue perpetrado por policías que los tiraron al riachuelo de Villa Moreno. Un tramo de agua pesada por la contaminación del que es imposible salir vivo. Cito. El riachuelo no tiene casi corriente, está quieto y muerto, con su aceite y sus restos de plástico y químicos pesados, el gran tacho de basura de la ciudad. Fin de cita. Así se lo describe, como un lugar sin oxígeno, muerto, una zona abandonada por el Estado, marginalizada, apartada del territorio geográfico seguro. Es claro el procedimiento que va gestando el terror. Se presenta un lugar abandonado, en un estado casi de descomposición, al igual que los cuerpos de los jóvenes. Se abunda en descripciones precisas, capaces prácticamente de emanar olores al estilo del gore explícito, como señala Beatriz Arlo. El horror, lo asqueroso, es expresado en abundancia. Además, emerge lo sobrenatural. La imposibilidad de salir con vida del riachuelo putrefacto luego de meses desaparecido parece desafiada por la aparición de Emanuel. Otra clave en las figuraciones del terror que se observan en este cuento se halla en la forma en que se configura una suerte de espacio fronterizo al estilo del siglo XIX entre el espacio seguro del que proviene la fiscal y la villa a la que quiere entrar, el nuevo espacio de terror. El taxista que la lleva se niega a transgredir los límites de lo que juzga inseguro y le advierte a ella sobre lo arriesgado de ingresar allí sola, delatando el peligro inminente. Observemos la descripción espacial que da cuenta de lo que consideramos una nueva figuración del desierto romántico. Cito: ni bien pisó la calle de entrada, la desconcertó la quietud. La villa estaba terriblemente silenciosa. Ese silencio era imposible. Más adelante se dice: la villa del Puente Moreno, sin embargo, ahora estaba tan muerta como el agua del riachuelo. Fin de cita. La atmósfera ha tomado un rumbo terrorífico en ascenso. La tensión, la sensación de miedo y peligro se acelera. Todo es por demás de extraño. Marina encuentra la parroquia del Padre Francisco. Sus paredes ya no están limpias como antes. Parece un sitio abandonado. Hay sobre ellas unos grafitis con un texto ininteligible. Luego escucha la voz del cura que le dice que no debería haber ido. Discuten. Este le lanza una sentencia de muerte. Le advierte que no podrá salir, como si hubiese entrado a un castillo endemoniado al estilo propio de los cuentos de terror. La fiscal se desconcierta, desarrolla hipótesis racionales para tranquilizarse, pero no funcionan. Cree que el padre ha enloquecido. De golpe, una murga suena de fondo. Son los muertos vivos junto a los habitantes de la villa, según el cura, un culto de muertos. El sacerdote, que ha perdido la fe, se suicida con el arma de Marina y ella queda aturdida en medio de, cito, ahora estaba claro que no era una murga. Era una procesión, una fila de gente que tocaba los tambores murgueros con sus redoblantes tan ruidosos, encabezada por los chicos deformes con sus brazos delgados y los dedos de molusco. Detrás de ellos iba el ídolo que cargaban sobre una cama. Fin de cita. La fiscal constata que llevan el cuerpo descompuesto de Manuel sobre esa cama, podrido. Sus partes parecen caerse de a poco. Sale corriendo de la procesión, llora, reza, no entiende lo que sucede, se acerca al terraplén del riachuelo. Cito, tratando de ignorar que el agua negra parecía agitada. Fin de cita. Termina desesperada en el puente del riachuelo, de espaldas a la villa, tapando sus oídos para no oír los tambores que se acercan.
Es evidente que la narrativa de Enríquez construye un nuevo espacio gótico, el que insistimos en llamar el nuevo desierto argentino, trazando así una línea con los orígenes del terror en el siglo XIX, proveyéndose de los elementos góticos de los clásicos cuentos de terror. Es decir, el género gótico aparece aquí en función de develar aquello que gran parte de la sociedad se niega a ver, y allí radica el terror político y los espantos que nos ha dejado la dictadura, que reaparecen como fantasmas, pero que sobre todo tienen una dimensión de existencia, de realidad tangible en el presente, consecuencia del Plan Cóndor impuesto por la dictadura cívico-militar del 76. La villa, con su riachuelo putrefacto, es el lugar de la ciudad donde se concentraría la descomposición social. Se muestra a los habitantes como muertos vivos, como monstruos, desprovistos de los rasgos que los harían ingresar en la categoría de persona. Se observa una representación de la muerte violenta, sistemática, estatal, en la que presenciamos la investigación que encabeza la fiscal y los muertos vivos que, materializando la figura del fantasma, reaparecen y transitan las calles de la villa. La ficción da lugar al costado más temible de la muerte, la violencia, la descomposición, lo fantasmal, lo irracional, en síntesis, el horror, lo siniestro, características que hacen al modo gótico. Por último, recuperamos la imagen de la procesión que se asemeja a la danza macabra porque grafica lo que mencionamos anteriormente respecto del ritmo de la mirada, que aquí se centra en la fiscal que observa atónita los eventos. Lo gótico en un marco referencial. El libro de crónicas Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes a cementerios, de Mariana Enríquez, presenta una narrativa que se despliega en el diálogo entre los vivos y los muertos, o como diría Abad, basada en una pasión macabra, en el contraste del espacio tanático que recorre la cronista y la vitalidad de las historias que relata. Las crónicas se presentan con un título que hace explícita la tensión entre la vida y la muerte. Alguien y tu tumba, los vivos y los muertos en un mismo espacio, el de la escritura y el de los cementerios, sitios geográficamente marginales, mayoritariamente construidos a las afueras de las ciudades, retirados del fluir de la vida, cargados en el imaginario cultural de una connotación negativa. Distribución espacial que contribuye a la construcción del espacio gótico. Si bien el título del libro está cargado de elementos góticos que indicarían una experiencia de lectura en la que el miedo hallaría lugar, es correcto precisar que estos caracteres que hacen al modo gótico, como el cementerio, las tumbas o la presencia de los muertos, no cumplen en las historias de la cronista la misma función que en el marco de sus relatos ficcionales. Es decir, el efecto que esperamos a partir de su presencia es subvertido por la forma en la que la narradora recorre los pasillos sepulcrales y se involucra con los muertos. Es clave, al pensar en el contraste entre los relatos ficticios y facticios, explorar la representación de la muerte que se hace en cada zona de escritura. Como hemos mencionado anteriormente, en la ficción la muerte se representa de manera violenta, morbosa. Podríamos decir que es vivida desde el tabú social que busca dejar al margen dichos temas, pero que se hace añicos cuando aparecen los vivos y los muertos danzando en una misma procesión entre los pasillos del barrio. Ahora bien, este gesto narrativo provocador que altera a los personajes, que produce la monstruosidad propia del género gótico, retrata a los vivos y los muertos en un mismo espacio, al igual que se da en las crónicas de los viajes a cementerios, pero genera sentimientos, emociones diferentes, lo cual revela un tratamiento, una mirada distinta en cada una de las zonas de escritura. Mientras que en la ficción la convivencia espacial entre los vivos y los muertos causa horror, irracionalidad y produce el temor esperable en este tipo de relatos, en la crónica se aprecia una vinculación armoniosa con la muerte, desde el momento en que se titula Mis viajes a cementerios, haciendo referencia al placer. Además, Mariana Enríquez afirma,
cito, que todos, en todas partes más o menos, caminamos sobre mayor o menor cantidad de muertos. Hay muchos más muertos que vivos, es una verdad sencilla, y todos terminan hechos tierra. Fin de cita. La vida se construye sobre la muerte, no existe una sin la otra. La muerte es representada aquí con naturalidad, con aceptación. En la primera crónica del libro, La muerte y la doncella, la cronista confiesa que tuvo relaciones en el Staglieno con un joven violinista que conoció en una calle de Génova. Cuando lo describe pareciera que está hablando de una extensión del cementerio. Cito, era la criatura más hermosa que yo había visto, para mi idea de belleza, que es turbia y pálida y elástica, oscura y azul, un poco moribunda pero alegre, más atardecer que noche. Fin de cita. El joven símbolo de sexualidad, deseo, vida, es representado como un ser gótico que, dada su figura mórbida, atrae la mirada de una cronista como Mariana Enríquez. Este relato de un viaje a Génova en 1997 es reconstruido tiempo después, cuando la autora constata su amor por los cementerios y afirma que todo inició en el Staglieno, una noche de amor y sexo sobre la tumba de una joven. Bien, para reducir un poquito, la cita en la que narra el episodio en el que tiene sexo arriba de una tumba, la omito. Enríquez construye así una autofiguración osada, en apariencia irreverente, con la muerte y con aquel espacio casi sagrado. Se representa a sí misma como quien transgrede los límites. En algún grado lo hace, desde el principio proponiendo relatos de viajes a cementerios, colocando el disfrute y ahora el goce en directa oposición al sufrimiento connotado por este lugar donde otros yacen, donde se supone encuentran el descanso eterno. Naturalizando la muerte al punto de no ver en los cementerios una discontinuidad con el resto de los espacios vitales. Es decir, produce rupturas con esa configuración espacial que insiste en dejar a la periferia a los muertos, al pasado. Los trae a la vida en estas crónicas, en estos viajes, en el gesto de retratar las imágenes con las que las personas quisieron ser recordadas, con las palabras que han dejado en sus epitafios y las leyendas que de ellos se cuentan. Esta actitud frente a la muerte que estamos retratando nos habla de un uso de los elementos góticos disonante al estandarizado. En otras palabras, lo gótico no aparece aquí como un elemento terrorífico, no transmite miedo, sino al revés. Los personajes de esta crónica encuentran en los pasillos sepulcrales del Staglieno el silencio y la excitación que las tumbas con sus decorados fúnebres invitan a dar riendas a las pulsiones vitales. El último párrafo. Por último, si pensamos en algunas descripciones de las estatuas que cautivan la mirada de la cronista y que son parte del paisaje fúnebre, tenemos que hablar de representaciones estéticas que la cronista juzga de tal realismo que se hace palpable la presencia de la muerte. Cabe aquí preguntarnos si acaso esta sensación de estar tan próximo a la muerte es producto de la apertura necesaria para evitar territorios fronterizos, esas zonas limítrofes, confusas, que son representadas tanto en la zona facticia como en la ficticia. En otras palabras, cuando se trata de escuchar y mirar la otredad, habría que despojarse del mundo que uno carga al punto de palpar la muerte. Poder desprenderse de uno mismo para que aparezcan otras voces, incluso la de los muertos. En síntesis, ese espacio lúgubre, por excelencia gótico, que concentra una serie de elementos que en las escrituras ficcionales tradicionales construyen el locus del terror, se ve subvertido. Encuentra en la zona facticia de escritura una aparición diferente que está en armonía con la vida. Esta subversión deja abierta la pregunta sobre el modo gótico en un marco referencial, en un contexto en el que no es el miedo lo que predomina. Yo soy loca. Bueno, pero tu tema era Mariana Enríquez, por eso... No sé tocar, lo puedo tocar. Bueno, está bien, vamos a hacer entonces un salto y voy a tratar de sintetizar mucho todo lo que pueda.
Yo pensaba cómo partir de un interrogante, cómo se narra hoy el terror. Y bueno, ahí subyacen muchos supuestos de los que ya se habló durante toda la jornada, así que enunciarlos así como muy rápidamente. Decir que, por un lado, uno de los supuestos es que hay un reconocimiento de una genealogía que vincula la narrativa argentina actual con el gótico y lo fantástico, y consecuentemente con la idea de que se trata de narrativas emergentes que producen una renovación. Eso ya justamente habíamos hablado de este tema. Por otro lado, esta pregunta también se sustenta sobre la concepción de que el estudio de las emociones conduce al estudio de la cultura. De allí la importancia de su tratamiento en el plano simbólico. En este sentido, y en la perspectiva de Sara Ahmed, promotora de esta versión, las emociones no son estados psicológicos, sino prácticas sociales y culturales. Por lo que propone que más que interrogarse qué son, la pregunta es qué hacen. Cuestión que la habilitará a sostener que a través de las emociones los cuerpos adquieren determinado valor y así surge la otredad, y en este marco dedica su atención al miedo. Luego, siguiendo esa misma línea de pensamiento, dos estudiosas cordobesas, Adriana Boria y Silvia Barey, articulan miedo y horror, y ampliando el campo semántico de estas nociones sostienen que si las emociones se anclan en experiencias y prácticas sociales, el miedo en particular se exacerba y se concreta en una figura liminar desde el punto de vista de la experiencia humana, que es el horror. El horror, como una intensificación del miedo, parece circular en diferentes espacios geopolíticos. En tanto, el filósofo Jacques Rancière interroga el vínculo entre política y estética y encuentra un punto de contacto entre terror, horror y miedo cuando asevera que, lo voy a citar, en materia política el trauma toma el nombre de terror. Esta impronta está en sintonía con la idea de Pablo Javier Anzolavere, quien sostiene que, lo voy a citar, el terror ingresa a nuestra literatura de la mano de la política, una premisa que al mismo tiempo demuestra las transformaciones del gótico en Argentina. En cuanto a la supervivencia del gótico, nos interesa poner énfasis en la idea de que ilustra muy bien el concepto de ficción, en tanto podemos considerarlo como un modo de presentación que vuelve perceptible e inteligibles las cosas, las situaciones y los acontecimientos. Concepto de ficción que tomo de Rancière. Porque además observamos que las estrategias de reordenamiento del mundo fueron diferentes desde sus orígenes hasta nuestros días. Entonces, bueno, podríamos simplificar qué es lo que pasó desde el siglo XVIII hasta hoy, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer por razones de tiempo, voy a omitir aún la síntesis. Otra noción muy significativa, que es la noción de tropos de espectralidad, también es una herramienta interesante para poder considerar las transformaciones del gótico y nos permite observar que el fantasma deviene en monstruos, vampiros, cadáveres, zombies, cyborgs y espectros. Todos comparten la misma condición, y es que son figuraciones que problematizan la vida humana. Lo cierto es que estas figuraciones conviven aún hoy en el siglo XXI en nuestro imaginario y forman parte de nuestros intereses estéticos porque aún representan lo siniestro y aún tienen un efecto eficaz que es el horror. Nuestro tiempo, diríamos que más que cercano al horror, está más próximo a lo raro y a lo espeluznante. En este escenario surge entonces el segundo interrogante orientador de este simposio, es que cuáles son los dispositivos de la ficción para diseñar las representaciones del miedo, al terror y el horror. Una respuesta conjetural es que es lo raro y lo espeluznante y lo ominoso son los componentes de las figuraciones del horror que modelizan los nuevos modos de producción de la subjetividad. Entendemos lo raro y lo espeluznante en el sentido de Mark Fisher,
Hoy a la mañana hubo una ponencia muy interesante que estableció claramente las diferencias, así que bueno, los invito también, de alguna manera me va a servir de síntesis todo esto que estoy diciendo a lo mucho que hemos conversado. Bueno, así que en este sentido, el sentido que le da Mark Fisher a estas dos categorías, dice que lo raro conlleva la sensación de algo erróneo, de una entidad o un objeto que es extraño, que nos hace sentir que no debería estar allí. Lo raro y lo espeluznante tienen en común una preocupación por lo extraño, pero no es sinónimo de terrorífico. De hecho, tienen más que ver con la fascinación por el exterior que por aquello que está más allá de la percepción, la convicción y la experiencia corriente. Y Fisher completa esta idea diciendo que lo espeluznante es aquello que puede dar acceso a fuerzas que rigen la realidad mundana, pero que suelen estar escondidas, del mismo modo que nos puede abrir las puertas de espacios que están más allá de la realidad mundana. Bueno, asimismo, la diferencia entre lo raro y lo espeluznante de lo ominoso es que es su manera de lidiar con lo extraño. Lo ominoso, el anclaje freudiano, se relaciona con lo extraño dentro de lo familiar, una manera en que el mundo doméstico no coincide consigo mismo. En tanto, lo raro y lo espeluznante actúan a la inversa, nos permiten ver el interior desde la perspectiva exterior. En este marco es posible trazar un mapa de lectura que podría ser muy amplio, pero yo simplemente lo circunscribí a dos textos, a Polígono Buenos Aires, de Marcos Herrera, del año 2013, y a Verazachusetts, de Leandro Ábalos Blacha, del año 2007. Y habría, les decía, una posibilidad de trazar otra cartografía, pero en ellos se puede ejemplificar y puntualizar que la rareza es creada por estrategias narrativas y se halla en la cancelación del delito, en la naturalización del crimen, lo que abre una discusión en torno al género policial. Consecuentemente podemos compartir con Mónica la idea de que si bien se trata de un género que tiene una larga tradición en la literatura argentina, no solo tiene particularidades, sino que también exhibe desvíos y usos propios. Esta es una investigación muy incipiente, pero bueno, allí estoy trazando algunas líneas posibles de relación más precisa entre el gótico y estos usos y desvíos del policial. Un subtítulo es Los desvíos de un policial que nunca fue. La primera cuestión que consideramos importante despejar es que estas dos obras comparten un tópico interdiscursivo dominante, el crimen. En Polígono Buenos Aires hallamos el relato en primera persona de Claudio, el protagonista, quien viene de un proceso de rehabilitación de cocaína, tras haber sido además un dealer exitoso y cuyo contexto familiar, a pesar de la muerte de su padre, le señala su destino, la venganza para saldar las cuentas pendientes. Por lo tanto, su vida se edifica sobre la violencia. En el proceso narrativo hay un momento que marca un quiebre, y es cuando Claudio revela un proyecto, prenderle fuego a mi casa. Esta intención se habría mantenido en secreto para todos, aún para el lector, hasta que se verbaliza y se enuncia como un complot cuando busca un cómplice, Echeverría. Hasta ese momento del desarrollo de los hechos, una acción desestabiliza la rutina, la toma de su casa, a lo que responde con una aparente resignación, con miedo ante la violencia y ante la ley que impone un grupo mafioso, no identificado más que por características físicas estereotipadas. Ese crimen, la usurpación, la venta forzada, nunca se transforma en delito, porque no hay policía que intervenga ni ley a cumplir. En ese primer momento, el trayecto narrativo, la muerte del padre, desencadena recuerdos de infancia y una presentación de la familia, el tío, el hermano, la madre. Ninguno de ellos trabaja porque su ocupación es el crimen, la venta de drogas, de armas, la producción ilegal de fármacos. El crimen es un negocio familiar, un legado y una empresa que hay que cuidar,
y está simbolizado en la máscara del hombre araña, cuya interpretación merecería un análisis y un cruce con otras formaciones culturales. Hasta aquí diseñé una genealogía del criminal en la que prevalece lo amoral. Sin embargo, el protagonista esboza algunas diferencias en su juicio a Buda, uno de los personajes, o hacia los ucranianos, y aún en su huida ante la perversión de Carla. En cuanto al tiempo, se ve demorado en detalles, en lo cotidiano y rutinario, en acciones mínimas, hasta que a partir de ese punto de quiebre en la segunda parte del proceso narrativo ingresa otra temporalidad en el relato que se desencadena a partir de la expectativa del lector y de la extrañeza ante el proyecto del personaje, la operación venganza. Si la casa no es mía, no es de nadie, dice. En ese segundo momento cobra importancia el personaje de Echeverría, que es la contracara de Claudio. El móvil de su accionar es la lealtad, el único personaje leal de todo el texto, y justifica sus acciones cuando expresa porque usted me lo pidió. Plantea otro origen de la violencia. Es el único que se aparta y produce una grieta en un mundo en el que todos son criminales. Se trata de un mundo que instaura una normalidad en la que el crimen nunca es delito porque, como decíamos, no hay ley, no hay miedo al castigo de la cárcel, sino hacia el otro más fuerte. Ante ese peligro solo resta huir de ese mundo sitiado y buscar refugio en un microcosmos que representa una forma de exilio. Aquí lo espeluznante está relacionado más estrechamente con la naturaleza de aquello que falta. La ley, la búsqueda de la verdad, la constitución del delito, y yendo aún más lejos con las motivaciones que ocasionaron la falta. La experiencia estética de lo raro, en tanto, se produce a partir de esa configuración de los espacios, siempre en tránsito, siempre de otros, también a partir del tratamiento del tiempo y en una trama de acontecimientos que juegan con las expectativas del lector. Todos estos factores instalan un interrogante acerca de lo real, por eso podemos hablar de narrativas en el umbral. En Massachusetts, de Leandro Ábalos Blacha, una obra en la que la crítica ha leído al zombie en diálogo con la tradición del gótico en la literatura latinoamericana, las historias paralelas hacen saltar la linealidad narrativa, aunque el desencadenante es el hallazgo de Trash, una mujer obesa, punk, que pronto se revela como una zombie caníbal a la que 4 maestras viudas jubiladas encuentran en el bosque e incorporan a su cofradía. La tensión crece a medida que todos esos personajes conforman una galería de freaks cuya monstruosidad, sin embargo, ilustra muy bien la idea de un fantástico que habla de lo real. Los acontecimientos muestran los abusos, las ambiciones, la brecha social del conurbano, en una narrativa en la que la distorsión y la exageración introducen lo grotesco. Esta breve reseña deja abierta una línea de lectura, que no voy a explorar aquí, pero es la gravitación del cine en la narrativa contemporánea. Es otro aspecto que no se debería soslayar. En este universo ficcional, la generalización del crimen es lo que anula el delito, porque en esta novela no hay más ley que los propios intereses de cada individuo, quienes son también, cada uno a su manera, monstruos. Victoria Cócaro siente que lo zombie no se restringe al personaje de Strash. Por el contrario, no hay una oposición entre humanos y zombies, porque, según dice, por un lado, sobre los vivos recaen características que tradicionalmente pertenecen a los zombies. Matar, generar víctimas por contagio, violencia desmedida, etc. Pero también se presentan los muertos vivos. Sin duda el zombie es uno de los tropos del gótico, que tradicionalmente aporta lo siniestro a la narración. Sin embargo, en este relato son los otros personajes los que agregan lo raro. Un caso evidente es Periquita, por ejemplo, una joven paralítica, líder de los discapacitados, que se enfrenta a duelo con Trash y los zombies, un personaje que sintetiza lo torcido de la historia. Es joven, pero manipula y lidera frente a los adultos. Es paralítica, pero su discapacidad
lejos de darle minusvalía o presentarla indefensa, es un arma de empoderamiento. Es humana y aunque no come carne, sobrevive a expensas de los otros, como los zombies. En tanto, las acciones como el canibalismo, la naturalización de la muerte, la vulnerabilidad de los cuerpos, ponen en cuestión lo humano. Figuras como lo grotesco, la reconstrucción de la mansión que hace Dora, lo abyecto, el asco, la violencia, las distintas formas en que mueren las mujeres, las estrategias narrativas que sorprenden al lector, como es el caso del episodio de una violación. Todos son elementos que suspenden la ley, que suspenden lo biológico en todos los planos, en el plano biológico, en el plano moral y en el plano jurídico. A modo de conclusión, volvemos sobre la idea de que estas narrativas se organizan en torno al tópico del crimen y la violencia, lo que constituye la materia prima del género policial. En este sentido es central el presupuesto de Ricardo Piglia de que las novelas que no pertenecen al género, sin embargo, hace uso de ciertos elementos que ayudan a construir una historia sin que ello suponga la reproducción de la forma. Nos interesa subrayar aquí esa afirmación también de que el policial exhibe una matriz significativa de funcionamiento del mundo y en la búsqueda de la verdad, porque impulsa la pregunta acerca del contenido social y ético de estas narrativas actuales que producen una experiencia estética de lo raro, lo espeluznante y consecuentemente generan un interrogante. ¿Cuál es el aspecto cultural de esa operación que suspende el crimen, que suspende el delito, y cuál es el lugar entonces que se le otorga a la tarea, al género, al modo, a la actividad policial, que se anula, que simplemente podríamos decir hay otro uso, hay un uso, hay un desvío o hay una deconstrucción. Es una pregunta. Bien. Rapidísimo. Bueno, rapidísimo, Isa. Me quedan 15 minutos para que José Amícola tenga toda su hora para todo su libro. Este trabajo pertenece, lo que voy a presentar acá, esta ponencia, pertenece a un trabajo mayor en el que me pregunté sobre las mujeres y la dictadura. Y entonces lo titulé Las mujeres y la dictadura argentina, 3 estancias en 3 tiempos. Tomo el concepto de estancia, como lo toma Agamben, como morada capaz y receptáculo. O sea, bueno, él no lo inventa el concepto, sino que lo saca de la antigüedad. Me interesó esta cuestión de morada capaz y receptáculo, y como aquello que dice Agamben, a través de lo cual el espíritu humano responde a la imposible tarea de apropiarse de lo que debe, en cada caso, permanecer inapropiable. Apropiarse de lo que debe permanecer inapropiable. Entonces ahí armé 3 estancias, refiero brevemente las primeras 2, para que se entienda la tercera, donde tomo a Mariana Enríquez. La primera estancia se llama Experiencia y Testimonio. Y ahí tomo, resumo, no lo voy a leer para ser más rápido, tomo como disparadores para pensar las mujeres y la dictadura, una imagen y una escena, que pertenecen a 2 documentales. Un documental es Cazadores de Utopía, de Blaustein, que analiza la trayectoria del movimiento Montoneros de la década del 70 a través de entrevistas a quienes militaron. Y la otra escena es, la otra película es Montoneros, una historia de Andrés Di Tella, que es del año 94, o sea, están en el mismo tiempo histórico, donde Andrés Di Tella narra la historia de Ana, una ex militante que evoca la experiencia de los años violentos de la Argentina y repone la cuestión de la traición dentro del movimiento. En Cazadores de Utopía de Blaustein aparece entre las entrevistadas la única mujer, que es Graciela D'Aleo, que en una suerte de teatralidad acaso forzada, Graciela D'Aleo cuenta su experiencia del horror en una cama y en una habitación absolutamente despojada.
Entonces, las dos mujeres narran su experiencia y su relato niega ese sentido de la crisis de la experiencia que aquella reflexión taxativa de Benjamin al final de la Gran Guerra instalara en el mundo filosófico, cultural y literario. Para Benjamin, uno de los determinantes de la imposibilidad de narrar la experiencia propia ajena reside en los efectos de la Gran Guerra, de la que los hombres volvían, dice él, enmudecidos. En la Argentina no ha habido ese silencio deliberado y persistente. Por el contrario, aún hoy aquellos torturados hablan y su voz es escuchada por las nuevas generaciones. Resumo, ¿no? En esta primera instancia se trata de la primera persona que narra experiencia. Define el documento en la forma del testimonio. La idea de representación directa subsume la cosa en su figura y define la forma de la verdad. Es así que la tensión entre documento y monumento se torna dinámica. El testimonio resulta una de las formas más eficaces porque es la demostración y la evidencia de la veracidad de una cosa. Elegimos una imagen, la de Ana, la montonera que cuenta su experiencia, y una escena, la de Graciela D'Aleo en la cama, en la habitación descascarada y despojada. Las dos mujeres son protagonistas e intérpretes de esos acontecimientos. Así determinan la primera estancia de este trabajo. Nos preguntamos por el relato de mujeres en relación con la dictadura y pensamos otras dos estancias más que avanzan en el tiempo y exhiben otros modos de configurar el relato. Segunda estancia, infancia y relato. Me voy a apurar. En esta estancia revisamos la novela de Laura Alcoba, La Casa de los Conejos, y el documental Los Rubios de Albertina Carri. En estas dos producciones, la dinámica de tiempos y experiencias que su lugar de hijes les proporciona da cuenta indefectiblemente de una tensión dialéctica con el pasado que se torna forma artística. Si las dos mujeres de la primera estancia eran protagonistas de la historia de lucha armada y terrorismo de Estado, en los relatos de Carri y Alcoba se trata de la figura del testigo de esos hechos desde el recuerdo de la infancia. Estoy cortando, perdonen. Alcoba y Carri provocan, no consuelan, y lo hacen colocando, tampoco heroizan, quisiera agregar, y lo hacen colocando al lector fuera del control sobre la historia y sobre sus significados. Su vida puesta en obra se afinca en el desacuerdo. Por desacuerdo, lo sabemos gracias a Rancière, se entiende un tipo determinado de situación de habla, aquella en la que uno de los interlocutores entiende y a la vez no entiende lo que dice el otro. El desacuerdo se funda en el equívoco sobre lo que creemos es lo mismo, pero en realidad no lo es. Quien dice blanco y quien dice blanco, pero no entiende lo mismo o no entiende lo que el otro dice lo mismo con el nombre de la blancura. Ejemplifica Rancière, es una cita de él, ¿no? Carri y Alcoba tienen en el desacuerdo un dispositivo, ya que sus objetos de arte muestran argumentos que remiten al litigio sobre la experiencia de la dictadura en la forma interna. En el final de La Casa de los Conejos aparece la literatura como estrategia vital. La eficacia del relato de la carta robada de Poe sirve para la vida, explica uno de los militantes, el traidor, justamente. Tomemos esa imagen. El cuento de Poe puede servirnos a nosotros para definir esta constelación saturada de tensiones, en el sentido de Benjamin, que le da el concepto en su tesis de la historia y de esta manera hace saltar la unidad monádica de una época, porque nos permite fijar la atención en aquello que está a la vista pero que no vemos. La perspectiva de la infancia, la traición, la porosidad de lo identitario, la ficción del recuerdo. Tercera estancia, el horror y la forma del mal. Esta última estancia comienza con algunos lugares comunes que nos permiten esta reflexión. La dictadura argentina fue criminal. Decidió no solo la muerte de muchos argentinos, sino que instaló la figura terrible del desaparecido. Uno de los genocidas que ocupó la presidencia de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, definió en una entrevista tristemente famosa esa categoría. El gesto de la mano indicando que el desaparecido se volatiliza en el aire y no está ni en la vida ni en la muerte es lo suficientemente contundente como para dar cuenta de esa figura. Su gesto define la forma del mal
e instaura una manera del fantasma que siempre interpela a los vivos. Mariana Enríquez es una de las escritoras actuales que ha construido su lugar en la literatura argentina a partir de la postulación de su gótico criollo. Todos sabemos que la literatura gótica explora la tensión entre el hombre y el mundo con un efecto fundamental: producir miedo. Nos detenemos en un momento en ese efecto, y de acuerdo con los estudios sobre el género, la literatura gótica busca un tipo de placer en los lectores a partir de la experiencia ficticia del terror, entendido como una forma extrema del miedo que nos lleva más allá de nosotros mismos. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido, dice Lovecraft. Y voy a cortarlo a Lovecraft para que no siga hablando. De esta manera, el efecto del gótico precisa de una disponibilidad del lector para suspender la experiencia vital por la experiencia estética. Para muchos filósofos y escritores, en esa posibilidad se encuentra la huella de lo sublime. Como sabemos, el concepto de lo sublime atraviesa la historia de la cultura y de la filosofía. Desde el famoso Tratado de Longino de lo sublime, el concepto tiene como nota característica la grandeza. Así se aclara que es grande realmente solo aquello que proporciona material para nuevas reflexiones. Una nota: en la filosofía china, el concepto de lo sublime, yugen, perdonen mi chino, significa oscuro, profundo y misterioso. Y en la poesía japonesa, el concepto ha sido utilizado para describir la sutil profundidad de las cosas. Lo sublime, entonces, provoca pensamiento en lo que no se ha pensado, en las zonas oscuras de lo humano. Tiene entonces claras filiaciones con el gótico. Para estos pensadores, lo sublime, siendo subjetivo, es universal. En América Latina, y acá voy a ir más rápido, en América Latina, quien primero puso en litigio el concepto moderno de fantástico y determinó con más fuerza la vinculación de la literatura latinoamericana con el gótico, fue Julio Cortázar. Todos lo sabemos, no voy a citarlo a Cortázar. De esta manera, como él define lo gótico, el modo gótico, de esta manera, con la categoría de lo gótico, atendamos al neutro, en el sentido en que Barthes lo llama aquello que desbarata el paradigma. Eso es lo neutro. Habría para Cortázar un modo gótico que está tanto en la vida cuanto en la literatura, y que, argumentando con su propia experiencia, tiene los atributos que señalamos en relación con lo sublime. Desbarata nuestras creencias y posibilita pensamiento. Muchos años después, María Negroni retoma esa presunción de Cortázar y arma una suerte de mapa de lo gótico en Museo Negro. Mariana Enríquez se inscribe taxativamente en esa tradición desde sus primeros textos. Hibrida eficazmente temas actuales: la juventud, el rock, la figura del pibe chorro, con su mirada sobre lo gótico. Tal vez una anécdota que Enríquez cuenta en una entrevista nos sirva para pensar la particular inscripción en la tradición del gótico que la escritora realiza. En sus comienzos como escritora, Juan Forn, editor de Planeta en ese momento, luego de leer una novela suya, concluye: tu generación cree que puede hacer ciertas cosas con la literatura. Enríquez agrega: y yo no entendía de qué me hablaba. ¿Qué generación? Yo era sola. Era un bicho raro. Yo leía a Émile Brontë. Acuérdense que el título de la novela es de un poema de Brontë. La afirmación de Forn justifica nuestra tercera estancia. La distancia histórica respecto a la dictadura es mayor, y por lo tanto la perspectiva caballera, para decirlo al modo de la pintura, permite exploraciones, experimentos, hibridaciones, esas ciertas cosas de las que habla Forn y que hace un uso particular de lo gótico. Nuestra parte de la noche es una novela de Enríquez publicada en 2019. La historia, que transcurre entre 1960 y 1997, exhibe los elementos que el gótico requiere. La estructura indica la complejidad de la forma de una novela extensa. Novela extensa es un concepto de una colega y amiga de Brasil, Graciela Ravetti, que en realidad era argentina, y que me pareció, no lo voy a desarrollar acá, muy interesante para pensar una vuelta a la idea de totalidad.
La novela entonces tiene 6 partes, cada parte como una suerte de mosaico narrativo, reclama y completa la otra. Las garras del Dios vivo y enero de 1981 es la primera parte y nos cuenta el viaje, huida de Juan y su hijo Gaspar. Enríquez va logrando ya en esa parte lo que tradicionalmente se llama atmósfera y que, en el caso del gótico, implica efectos emocionales que se dirimen entre el horror, el terror y el desconcierto. Que la autora decida ubicar este comienzo, sabemos lo que el incipit implica en la literatura en general y en la novela en particular, en 1981, y lo subraye en el título, implica una dimensión doble acerca de la efectuación del mal, ya que lo inquietante del relato personal se subsume en un contexto represivo y oscuro. La segunda parte, La mano izquierda, el doctor Bradford entra en la oscuridad, Misiones, Argentina, enero de 1983, refuerza ese doble entramado de la historia familiar y el contexto de la dictadura argentina, que continúa en la tercera parte, titulada La cosa mala de las casas solas, Buenos Aires, 1985-1986. El salto hacia el pasado de la cuarta parte de la novela, titulada Círculos de tiza, 1960-1976, muestra también un doble engranaje que refiere en otro espacio una época terminada. No es casual que el límite sea 1976. La quinta parte, El pozo de Sañartú, por Olga Gallardo, 1993, exhibe sin duda alguna la política de la memoria que la novela tiene. Se trata del ficticio préstamo de la voz a otro. Tal como la gauchesca, Enríquez inventa un testimonio del horror en la búsqueda de los cuerpos de desaparecidos en una localidad de Misiones. Olga Gallardo, este personaje, nos dice: en Buenos Aires escribí la crónica sobre el pozo, la última de una serie sobre el operativo Itatí y la represión entre los yerbatales del litoral cercanos a la frontera. Esta crónica, sin embargo, es distinta, pertenece a una escritura íntima menos ligada a la información y a la historia. Fin de cita. El testimonio, como veíamos en la primera estancia, da cuenta del horror en un sistema doble y ensamblado entre lo privado, lo familiar y el crimen de Estado. Como si el horror fuera una suerte de nube que cubre todas las zonas del pasado. La sexta parte, Las flores negras, que crecen en el cielo, 1987-1997, implica en el avance del tiempo no solo la hermenéutica que algunos de los personajes pueden hacer de un pasado oscuro y abyecto, sino que describe las consecuencias posibles y futuras. Julia Kristeva ha señalado que en la abyección existe una de esas violentas y oscuras rebeliones del ser contra aquello que lo amenaza y que le parece venir de una afuera o de un adentro exorbitante, arrojado al lado de lo posible y de lo tolerable, de lo pensable. Fin de cita de Kristeva. Es al mismo tiempo la fascinación del deseo, el miedo y el rechazo, lo abyecto. Ay, Dios, ¿qué me falta? Me falta poquito, me falta media carilla. Y corto, porque ya había cortado ya unas partes. Pero ahora me perdí. ¿Y lo toleran? Es al mismo tiempo la fascinación del deseo, el miedo, el rechazo, lo abyecto fascina y repugna. La literatura ha sido desde siempre un lugar donde es posible representar lo abyecto y sus implicancias en lo humano. Los escritores han ensayado diferentes estrategias para lograrlo. El gótico es una de esas maneras de búsqueda que constituyen una tradición universal. Nuestra parte de noche propone una entrada a lo abyecto a través de lo gótico. Es así que el relato toma múltiples aristas que fundan esa doble valencia de lo abyecto en lo privado y en lo público, en lo íntimo y en lo político. El cuerpo torturado, la herida punzante, el cadáver y el fantasma son hitos de la violencia de unos sobre otros que la novela presenta. La escena de la segunda parte que narra el terrible descubrimiento de Juan, que no la voy a leer, tengo la cita, es un claro ejemplo de lo ominoso y abyecto en la historia familiar. Así, esta clara representación de lo gótico se subsume, esta de Juan que encuentra cadáveres de chicos y chicos encerrados, se subsume en el testimonio de Olga Gallardo, la quinta parte de la novela, y que describe, como señalamos, la consecuencia del horror de la dictadura.
El desaparecido es cadáver y su cuerpo, los restos de su cuerpo, se hace visible en el presente trayendo al extraviado y otorgándole su perdida condición de viviente que ha sido. Se exhibe la ética de una comunidad que no olvida. La novela exaspera el límite de nuestra propia condición de vivientes. Cito a Kristeva: tanto el desecho como el cadáver me indican aquello que yo descarto permanentemente para vivir. Concluye Kristeva. La frase condensa la operación política de la novela de Enríquez. Una de las condiciones de la literatura es el uso de la imaginación para dar cuenta de una experiencia que no puede, no debe ser vivida. La experiencia de la falta, del exceso, de los poderes del horror son representaciones recurrentes en la novela que hace que la literatura se torne significante de un significado que atraviesa y constituye lo humano, el mal. El gótico es para Enríquez una matriz productiva que le permite experimentar con zonas de lo humano que han sido estigmatizadas desde la otredad. Esa otredad tranquiliza por la distancia. Lo mismo, mi mismidad, está a salvo. La novela nos propone una reflexión sobre el mal donde lo monstruoso, lo abyecto, lo horroroso se constituye en la ambivalencia humana. No es tranquilizadora la propuesta de la novela porque el mal es cotidiano, familiar y justificado por las acciones y los argumentos de los personajes que son cercanos, familiares. En una entrevista, Enríquez ha declarado: el horror de la dictadura me formó emocional y literariamente. Hasta los 8 años pasé toda mi primera infancia en dictadura y luego había muchos textos sobre lo que pasó. El Nunca Más, el informe sobre derechos humanos, empezaron a aparecer muchos textos periodísticos de la dictadura. Parecía todo muy irreal, dice en una entrevista. La irrealidad de la que habla la escritora define su lugar en la literatura. Ahí estaba el mal y esa percepción inundaba todos los lugares de su infancia. Es por eso que entre las lecturas formadoras que Enríquez menciona aparece un libro raro, Sobreris y tumbas de Ernesto Sábato, y particularmente uno de sus capítulos, Informes sobre ciegos. Este capítulo, que fue publicado en forma independiente, no es gótico, pero definitivamente es una exploración sobre el mal. Sábato ensaya en su novela una tesis acerca del concepto del mal que se fundamenta en una hermenéutica particular de la tradición gnóstica, la antigua tradición de la hipótesis de que el mal gobierna el mundo, y que le permite al escritor leer también los hechos políticos de la mitad del siglo XX. Enríquez retoma esa idea del doble, de la tensión entre lo que está en la superficie y lo que permanece en las profundidades, y le da su propia interpretación en el contexto de la dictadura y la posdictadura. Enríquez no necesita referir el horror real, decide rodearlo, crear ese punto oscuro del horror gótico, que es un espejo literario del mal real. Que elija un verso de Emily Dickinson como título es fundamento de esa posición metafísica y política que define el entramado estético y ético de su literatura. Sabemos que el mal es el drama de la libertad humana y la literatura, como bien señala Bataille, puede expresar esa forma aguda del mal y tiene entonces un valor soberano. Gracias. Bueno, no vamos. No, no hay preguntas. No. Está. Bueno, cerramos el simposio con la presentación del libro de José Amícola. Igualmente quiero agradecerles a esta mesa y si están presentes todos los que han participado. Primero por la participación del día de hoy que ha sido excelente en todos los sentidos. Imposible hacer una síntesis de tanto contenido, de tanta lectura, de un corpus tan interesante, tan necesario. Pero además también agradecerles porque desde el principio de la organización del simposio que hemos estado con Mónica tratando de conectarnos, siempre ha sido fácil, siempre han facilitado todo y bueno, por eso pudimos llegar al día de hoy realmente, ¿no? Pero sí sé lo que han trabajado. Entonces, la verdad que han hecho lo imposible para que todo saliera perfecto en una combinación muy complicada como es este libro. Así que
Un aplauso para ellos también.